Bueno, parece que las vacaciones ya empezaron, ¿verdad? Mucha gente falta hoy. Bueno, qué bueno que ellos tienen vacaciones. Damos gracias al Señor, hermanos, por cada uno de ustedes que están aquí a pesar del calor. Y les invito, si son tan amables, a abrir su Biblia en Hebreos 12, versículos del 1 al 4. Hebreos 12, del 1 al 4 vamos a leer. Y dice este pasaje, por tanto, ese por tanto es la conexión con el capítulo anterior, el 11. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Palabra de Dios, palabra del Señor. La analogía que está usando el autor de la carta a los Hebreos para ayudarnos a que comprendamos, para ayudarnos a que entendamos la dinámica de la vida cristiana, es la analogía de un maratón, de una carrera de maratón, de una carrera larga, de una carrera de una distancia de unos 42, 45 kilómetros. Y entre otras exhortaciones que encontramos en esta analogía que usa el autor a los hebreos, nos anima a correr, dice, con paciencia. Nos anima a correr con paciencia la carrera de la vida cristiana. La vida cristiana es como un maratón. Y aquí el autor a los hebreos nos anima a que corramos con paciencia, con paciencia. En el estudio anterior vimos que el apóstol Santiago nos anima a que tengamos gozo en las pruebas. Tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, no por la prueba en sí, no por el problema en sí,
sino porque cada prueba tiene un propósito, sabiendo que uno de los resultados más importantes de ese trato especial de Dios para nosotros es la paciencia, es decir, que obtengamos paciencia, sabiendo que uno de los frutos de esas pruebas que Dios permite en la vida de todo creyente, hombre o mujer, es para que nosotros aprendamos a tener paciencia. Aprendamos a tener paciencia. Santiago 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe, lo que se prueba es la fe. Dios está probando la fe que hay en nosotros, la fe en las promesas de Dios, la fe que Dios está con usted, la fe que Dios es fiel, la fe que Dios no le va a dejar, la fe que Dios no le va a abandonar, la fe que Dios es su ayudador, la fe que Dios es su proveedor, la fe que tenemos de que Jehová es mi pastor y nada me faltará. La prueba de vuestra fe, dice, esa prueba de vuestra fe, dice, debe producir paciencia. Debe producir paciencia. ¿Qué es la paciencia? ¿Qué es la paciencia? La paciencia, entre otras cosas, es resistencia. Una persona paciente no tira la toalla, espera con paciencia, ¿verdad? Espera con paciencia. Una persona paciente resiste. Una persona paciente aguanta. Una persona paciente aguanta, resiste, persevera, porque sabe, cree lo que la palabra de Dios dice. No te dejaré ni te desampararé. Jehová está conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, en la vida cristiana, por ejemplo, un desacuerdo en el matrimonio o un problema de matrimonio, ni siquiera piensa, me voy de la casa, renuncio, me separo, lo dejo, la dejo, lo abandono, la abandono. Cree en la palabra de Dios y con paciencia y con oración y con fe y con base en la palabra del Señor, persevera y ora creyendo, sabiendo que Dios tiene el control y que Dios va a cambiar las personas, las circunstancias, y lo amargo va a venir a ser dulce. Entonces Dios dice, resiste, eso es paciencia. Dios dice, persevera, eso es paciencia. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, dice, paciencia, produce paciencia. O sea, Dios quiere, hermanos, hermanas, que seamos pacientes. Oiga, ¿cómo cuesta ser pacientes, verdad? Fíjense que mi computadora se echó a perder. Yo tengo un promedio de 20 a 30 correos diarios. Yo sirvo como misionero y consejero de una organización mundial en línea, a través de internet, como le llaman. Evangelizando, discipulando, aconsejando,
animando en 2 idiomas, español y en inglés. Tenía mi estudio ya preparado ahí en la máquina de Josué. Y le digo, hermano, ahí le encargo, porque ahí está el estudio del jueves. Y me dice, señor pastor, ¿qué cree? Su máquina no va a estar. Y no tengo máquina ahora. Para hacer el boletín tuve que ir a un ciber y de ahí le mandé al hermano Nachito el original. Para ver algunos correos tengo que ir allá. Oiga, cuesta ser paciente, ¿verdad? ¿A usted no? A usted no le cuesta, usted es paciente. Pero Dios quiere que seamos pacientes. No pacientes. Y la Biblia, en esta analogía de Hebreos, como en el mandato de Santiago, sabiendo, o sea, debemos saber que así es. La prueba de vuestra fe va a producir paciencia. Ese es el propósito, uno de los propósitos por los cuales Dios permite pruebas en nuestra vida o en la vida de la iglesia. Entonces, hermanos, en otras palabras, es una cualidad muy importante y es una cualidad muy necesaria en la vida cristiana, es decir, en la vida de todo cristiano, hombre o mujer. Pensemos en un par de ejemplos, 2 o 3 tal vez, de personas que fueron impacientes en la Biblia y pensemos qué pasó por esa impaciencia. Vamos a ver qué pasó por haber sido impacientes. Primer ejemplo, Abraham. Dios le dio una promesa a Abraham. Dios le dijo, vas a ser papá. Y Sara, tu esposa, va a ser mamá. No le dijo cuándo. ¿Pero qué pasó con Abraham? Se desesperó. Se impacientó. Y entonces Abraham tuvo un hijo con Agar. Conocen la historia, ¿verdad? Tuvo un hijo con Agar. Vino el problema con Sara. Corrieron a Agar. Por la gracia y la misericordia de Dios, Dios que es misericordioso, bondadoso y bueno, los rescató del desierto donde estaban sentaditos esperando la muerte. Pero esa impaciencia de Abraham, ¿qué tanto problema trajo? Trajo problemas no solo a Abraham, no solo a Sara, no solo a Agar. Fíjense que los judíos y los árabes son primos hermanos, o sea, medios hermanos, ¿verdad? Hasta hoy está el problema por la impaciencia de Abraham. Por la impaciencia.
A veces la impaciencia nos lleva a meternos en un problema, a decir cosas que a lo mejor después nos arrepentimos, pero ya las dijimos, a tomar decisiones precipitadas que después nos arrepentimos, pero ya tomamos la decisión. Abraham es un ejemplo. Por falta de paciencia, José el de Génesis, José el soñador, José intentó salir de la cárcel y buscó la ayuda del copero del rey, de Faraón. Cuando salga le dice, acuérdate de mí. ¿Y qué hizo el copero? Se olvidó de él, no hizo nada. Por falta de paciencia, Moisés, él sabía, ¿verdad? Yo creo que Jocabed y Miriam y su familia biológica le habían dicho, pues, Dios tiene un propósito para ti. Creció el hombre, un día ve a un egipcio que está maltratando a un israelita, pelea con el egipcio, le da un mal golpe. Yo creo no era la intención de él, ¿verdad? Pero la cosa es que lo mata y tiene que salir huyendo al desierto por impaciente, por no esperar el tiempo de Dios, por no esperar, ¿verdad?, el tiempo de Dios. Tuvo que salir huyendo y estuvo en el desierto 40 años. Su familia no supo de él. Sus hermanos no supieron de él por mucho tiempo, yo creo. Todo la impaciencia. Miren qué peligroso es ser impacientes. Puede traer consecuencias desastrosas por falta de paciencia. Y un ejemplo más para terminar. Hay muchos, pero le voy a dar uno más. Saulo de Tarso. O sea, le pasa a la gente grande, aunque no es justificación para que nos pase a nosotros. Lo que le pasó a la gente grande de la Biblia es para que nosotros aprendamos. Mire, Saulo de Tarso rechaza a Juan Marcos. Lo rechaza. En el primer viaje misionero, Juan Marcos se desanimó, le pareció duro, le pareció difícil, le pareció complicado, carencias, maltrato, dormir en el suelo, comer mal, etcétera, etcétera. Entonces Juan Marcos abandona, deserta. Pero en el segundo viaje misionero, Juan Marcos se aparece y le dice, hermano Pablo, yo quiero ir con usted en este viaje misionero. Y le dice Pablo, no vas, no sirves, no vas. Y es ahí, ¿verdad?, donde se separa Pablo y Bernabé. Y Bernabé ya había madurado más que Pablo. Y le dice, hermano Pablo, pues yo voy a ayudar a este muchacho. Y aparece Silas. De ahí en adelante usted va a leer Pablo y Silas. Y aparece Pablo y Marcos.
Entonces vea, hermanos, Bernabé y Marcos, Bernabé lo ayuda, pero Pablo rechazó a Juan Marcos. Fue por la gracia de Dios y fue gracias a Bernabé que Juan Marcos es rescatado. Y esto nos enseña, ¿verdad? Hay hermanos que aprenden muy despacio, hay que ser pacientes. Hay hermanos que no entienden la primera clase de discipulado, vuélvasela a dar, hay que ser pacientes. Hay hermanos que no cambian en algunas áreas del carácter rápido. Tenga paciencia, tengamos paciencia. Pablo rechazó a Juan Marcos. Al final Pablo reconoce que estaba equivocado, final de su vida, y Pablo dice, dile a Juan Marcos, tráeme a Juan Marcos. Y gracias a Bernabé, que tuvo paciencia con Juan Marcos, que lo sigue discipulando, que sigue orando con él, que sigue esperando, que tiene paciencia, que Dios haga la obra, tenemos el Evangelio de Marcos. Fíjese, el que escribió Marcos es a quien Pablo rechazó por falta de paciencia. ¿Se da cuenta? Entonces, la analogía del maratón que usa el escritor a los hebreos es una de las pocas disciplinas, hermanos, hermanas, donde ser joven no tiene muchas ventajas. Dicen los viejos, o no tan viejos, ¿verdad? 30, 35, 40 años, maratonistas. Dicen los grandes corredores a nivel mundial. Y fíjese lo curioso, no son los atletas jóvenes de 18, de 20 años, como lo podrían ser en otros deportes los mejores. La edad promedio está más cerca de los 30 y los 35 años. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes carecen de ese elemento que es indispensable para correr un maratón, una carrera de larga distancia. El saber medirse, el saber llevar un ritmo necesario para poder llegar a la meta. Muchos jóvenes son impacientes, ¿sí o no? Tal vez los jóvenes, las señoritas que están aquí van a decir, no, yo no. Pero si solito, solita usted piensa, pues son impacientes. Y también nosotros los viejos, ¿verdad? También somos impacientes. ¿Verdad? Queremos todo para ayer, ¿no? Queremos todo rapidísimo, ¿verdad? Cuando su máquina, su computadora está un poquito lenta, ¿cómo se siente? Qué lenta está esta máquina, ¿verdad? Pero si usted se acuerda o lee de hace buen rato que no había eso, cuando se hacía a mano, ¿verdad? San Agustín, hombre de Dios, San Agustín, uno de los padres de la iglesia, dijo
que la paciencia es la compañera de la sabiduría. La paciencia es la compañera de la sabiduría. Hermanos, los apurados rara vez tienen tiempo para aprender las lecciones necesarias que da la paciencia. Los apurados, los que andamos así siempre apurados, ¿verdad? Rara vez hay tiempo para aprender las lecciones que nos da la paciencia. ¿Usted es apurado o es paciente? ¿Usted se estresa por andar apurado o es paciente? Doctor, ¿no le ha dicho, anda usted muy estresada? ¿Anda usted muy estresado? Aunque uno siente que no, ¿verdad? Yo le digo, doctor, ¿cómo crees? Yo soy pastor, yo oro, yo estudio la Biblia, yo confío en el Señor. Sí, dice, pero usted anda muy estresado. Uno piensa que no, ¿verdad? Pero, hermanos, aprendamos de la palabra. Y miren, una lección muy importante de esta analogía de Hebreos 12 es aprender a ser pacientes. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se refiere a la carrera de la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera larga, como un maratón. Fíjense que en la vida hay muchas personas que, en la vida cristiana, hay muchas personas que comienzan esa experiencia espiritual o esa carrera de la vida cristiana, la comienzan con mucho fuego espiritual. La comienzan con mucha pasión. La comienzan con mucho gozo. Y en poco tiempo usted ve que se elevan a las alturas, ¿verdad? Y rebasan a hermanos. Impresionan, ¿verdad? Pero de repente tiran la toalla. Se desaniman. Dejan la Biblia. Dejan la iglesia. Dejan de orar. Dejan de confiar en Dios. Perdieron aquel fuego. Perdieron el entusiasmo. Por eso, por falta de paciencia, ¿verdad? No siguen adelante. Por falta de paciencia, que es perseverancia, que es aguante. Dificultades, sigo adelante. Problemas, sigo adelante. Confiando en el Señor, esperando en el Señor, creyéndole al Señor, sabiendo que Él no me va a dejar, sabiendo que el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Sigo adelante. Con paciencia, sigo adelante. Hay hermanos que se desesperan. Hay personas que se desesperan porque las cosas no salieron, porque los hermanos no apoyaron, porque el recurso humano no hubo, porque el recurso económico no hubo, porque las cosas no salieron a tiempo que querían. Porque vino un problema,
vino otro problema, vino otro problema, vino otro problema. Y no tuvieron la paciencia. Cuando estábamos limpiando esto que era un monte, allá enfrente un monte, aquí enfrente un monte, estábamos limpiando esta área donde está el templo, donde ustedes están sentados, con machete, de una manera rudimentaria. Vino a ayudarnos una persona no cristiana. Mes de mayo, todo seco, y trajo su cigarrito, no era cristiano, ya murió esta persona, y que se incendia, hermanos, y empieza el incendio, y el incendio se hizo grande, grande se hizo el incendio. Vinieron los bomberos, vino la policía, y estos dos varones estuvieron en la cárcel por este incendio. Armando, él vive todavía, y Juan Carlos se llamaba el otro hermano que ya murió, la cárcel. Pusimos abogado. Superamos eso. Algunos hermanos se desanimaron. Superamos eso. Y después viene una clausura de la obra. Y después viene una multa de la obra. Muchos hermanos se desanimaron y se fueron. Hermano, tenga paciencia, le decía yo. Vamos a seguir. Hermano, tenga paciencia, le decía yo. Vamos a seguir. La familia necesita una paciencia. Cuando uno está educando a los hijos, necesita una paciencia. A veces no hay lo económico para los libros, para el pago, para sus gastadas, para sus uniformes. Mi esposa y yo nos poníamos a orar y ella me decía, no te preocupes, Dios proveerá. Paciencia, hermanos, paciencia. En la iglesia necesitamos paciencia. Hoy muchos hermanos se desaniman porque dicen, es que hay mucha silla vacía. Miren, estas sillas van a estar un día insuficientes. Esa pared que tenemos allá atrás de la cabina se va a tirar, es provisional. La habíamos puesto disque tabla roca, pero es yeso, señores. Ya sabe usted, ¿verdad? Que la tabla roca es yeso. Una patada la rompían los chamacos, un recargón jugando la rompían. Dijimos, vamos a poner así para que no se caiga cada rato. Tenemos paciencia. Entonces vea usted que dice, corramos con paciencia la carrera. Se refiere a la carrera de la vida cristiana que tenemos por delante. Corramos con paciencia. Entonces yo por eso digo, no es cómo se empieza, es cómo se termina. A mí no me entusiasma cómo se empieza. A mí me preocupa cómo se empieza, porque sé que van a haber problemas, van a haber dificultades. A mí me preocupa. Por eso les decía yo a los hermanos, voy a estar orando por ustedes. Porque cuando uno quiere servir al Señor, ay hermanos, Satanás te quiere apartar. Satanás hace bien su trabajo. Pero la palabra dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia.
Entonces, no es cómo se empieza, es cómo se termina. Amén. Entonces, hermanos, nuestra vida cristiana, como cristianos que somos, nuestra vida como hijos y como hijas de Dios que somos, nuestra vida como estudiantes y como aprendices de la palabra de Dios, nuestra vida debe caracterizarse por ser hombres y mujeres pacientes. No se desespere, sea paciente, porque solo siendo pacientes podemos desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. Solamente siendo pacientes vamos a madurar. Solamente siendo pacientes vamos a ser estables. Vamos a ser estables emocionalmente. Una persona impaciente es inestable emocionalmente. Una persona impaciente se molesta. Usted ve a algunas personas cuando la fila está larga en el cajero, ¿verdad? En el banco, ¿verdad? En el pago de la luz, en el pago del agua. Cuando la cajera o la persona que atiende no se apura o está muy apurada atendiendo a la persona, ¿cómo se ponen de impacientes, verdad? Chiflan, gritan, apúrense, ¿verdad? Son personas inestables. Solamente siendo pacientes vamos a ser estables. Y Dios quiere ver en la vida de su pueblo estabilidad. La paciencia le va a ayudar a ser paciente, a ser estable. Primera de Corintios 13, versículos 4 y 5. Primera de Corintios 13, versículos 4 y 5. Dice que el amor es sufrido. Es sufrido. Para que el amor sea sufrido, necesita ser paciente, aguantar, soportar. Es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita, es paciente, no guarda rencor, es paciente. Entonces la paciencia es la capacidad de absorber problemas. La paciencia es la capacidad de absorber tensiones sin quejarnos, sin desear tirar la toalla, sin salir por una puerta falsa. La paciencia es la capacidad de absorber los problemas o no ser afectado por esos problemas, sino al contrario, la fe se va a fortalecer, la confianza en Dios se va a fortalecer. Voy a seguir adelante sabiendo que Dios me va a ayudar para salir adelante. Cualquier obstáculo no le va a desalentar, no le va a desanimar. Cualquier retraso o cualquier fracaso, si usted tiene paciencia,
y esa paciencia le lleva a seguir adelante, le lleva a confiar en la palabra de Dios, le lleva a confiar en las promesas de Dios. Dios permite, como usted ya lo sabe, como la Biblia lo enseña, Dios permite que tengamos dificultades. Dios permite que tengamos inconvenientes. Dios permite que tengamos pruebas para que crezcamos y para que, como dice Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia. Fíjense, hermanos, que vivimos en una época donde la gente es muy altiva. La gente es muy altiva, la mayoría de la gente. Vivimos en una época donde la gente es muy, muy altiva, donde la gente está muy nerviosa. Vivimos en un mundo y en una época donde la gente está llena de impaciencia, está llena de impaciencia. Nos apresuramos aún cuando no hay necesidad de apresurarnos. ¿No se ha dado cuenta? Empiece a observarse usted misma, usted mismo. Muchas veces nos apresuramos, aun cuando no hay necesidad de andar apresurados. ¿No se ha dado cuenta? Empiece a observarlo en su propia vida. Porque la inercia del mundo ahí nos mete, ¿verdad? Y entonces andamos acelerados, nerviosos, impacientes, y eso nos afecta no solo espiritualmente, sino que nos afecta físicamente. Y han aparecido enfermedades, ¿verdad? Colitis nerviosa y otras, etcétera, etcétera. Entonces, pregúntese en esta mañana, pregúntese a sí mismo, pregúntese a sí misma, ¿qué le hace ser impaciente? Pregúntese, ¿qué le hace ser impaciente? Porque eso le va a ayudar. ¿Qué le hace ser impaciente? Cuando la economía está mal, busca trabajo y no encuentra, conflicto en la casa que no se puede resolver. ¿Qué le hace ser impaciente? Y recuerde, Dios quiere que usted sea paciente. Vamos a concluir, hermanos, buscando en la Biblia algunos versículos acerca del tema de la paciencia. Quiero que por favor busquen Primera Tesalonicenses, para empezar, 5:14. Primera Tesalonicenses 5:14. Al final de este versículo, después de la última coma, después de débiles, ¿qué nos pide el Espíritu Santo? Que seáis pacientes para ¿con quién? Y en esos todos entra tu esposo, entra tu esposa, entran tus hijos, entra tu vecino, entra tu compañero de trabajo, entra tu jefe, ese jefe o esa jefa que dice, ya no lo soporto. ¿Qué nos pide Dios? Seáis pacientes para con todos.
Y Dios nos lo pide que lo hagamos nosotros, porque Dios sabe que nosotros podemos desarrollar con su ayuda. Y si tenemos el Espíritu Santo nos va a dar paciencia. Que seáis pacientes para con todos. Claro, usted tiene que pedirle a Dios sabiduría, ¿verdad? Pacientes para con todos. ¿Cree que es posible que empecemos a desarrollar la paciencia, hermano, hermana? ¿Cuántos lo creen? A ver, ¿cuántos van a trabajar esta semana por ser más paciente? Gloria a Dios. Yo también, hermanos, no se imaginan, estoy trabajando con eso. Aún, pensé que ya había logrado muchas cosas y no. Mire, en el Salmo 37, mire lo que dice la Biblia. Salmo 37, versículo 1. ¿Qué dice? 37:1, ¿no qué? No te impacientes. Una orden, un mandato del Espíritu Santo, mandato del Señor. No te impacientes. No te impacientes. O sé paciente. Dios tiene el control. Dios tiene un propósito. Dios nos está reeducando. Dios quiere desarrollar en nosotros su carácter. Dios quiere que maduremos. Con eso vamos a llegar a ser pacientes. Pero Dios dice, no te impacientes por causa de los que prosperan. No, a causa de los malignos. No te impacientes. No te impacientes, dice el Señor. Otro texto. Vayamos hasta el libro de Santiago. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Santiago 5, 7 y 8. Hermanos míos, ¿qué cosa? Tener paciencia. ¿Por cuánto tiempo? Nos la pone difícil el Señor, ¿verdad? Tengamos paciencia, dice, hasta. Ojalá viniera el Señor al ratito, ¿verdad? Espero estemos listos, si no, ojalá viniera el Señor ya. Pero dice la Biblia, tener paciencia hasta la venida del Señor. Ahí está el mandato. Y pone un ejemplo, usa una analogía. Mirad, dice, cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. La gente que siembra no se desespera. Ponen la semilla en la tierra y pacientemente esperan. Tened paciencia. Otro texto. Libro de Romanos. O mire, vamos a ir a Pedro, ya que estamos cerca de Pedro. Primera de Pedro 1, 5 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que seis afligidos,
con diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, y pueda ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vayamos al libro de Romanos, y con esto concluimos. Romanos 5, versículos del 3 al 5. Dice Romanos 5, del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, hermanos, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera de la vida cristiana que tenemos por delante. Nos queda de tarea, aprendamos a ser pacientes. Dejemos de ser tan impacientes, ¿verdad? Pidámosle al Señor su ayuda. Él quiere dárnosla. Y usted se va a sentir físicamente mejor, emocionalmente mejor y espiritualmente mejor si llegamos a ser personas pacientes. Póngase de pie, por favor, y démosle gracias al Señor y pidámosle perdón si hemos sido personas impacientes. Padre bendito y misericordioso, te suplicamos nos perdones por las tantas y muchas veces que hemos sido impacientes, hemos olvidado tu mandamiento, hemos olvidado tu palabra. Perdónanos. Y tal vez hemos tenido más problemas como los tuvo José, como los tuvo Moisés, como los tuvo Abraham por su impaciencia. Perdónanos, Señor. Gracias porque tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Y Padre, ayúdanos para que esta semana empecemos a mejorar en este tema de la paciencia. Aprendamos a no ser desesperados en el tráfico, en las filas, en ver la contestación, en ver la respuesta, en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Tú bendices, tú elogias, tú premias la paciencia y tú pides que seamos pacientes. Bendice a cada una de las personas que están aquí y ayúdalas y ayúdanos a todos a ser pacientes, a vivir confiados, a creer en tu palabra, en tus promesas. Lleva a tu pueblo con tu gracia, lleva a tu pueblo con tu bendición, lleva a tu pueblo, Señor, llenos de paz, llenos de amor y de paciencia. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Amén y amén.